Hoy, pues, hoy el tema que nos ocupa es el bienestar mental en la Biblia y su impacto en la espiritualidad. Bienestar mental en la Biblia y su impacto en la actualidad. Ese es el tema que vamos a estar exponiendo en este momento. Am, pues procedemos inmediatamente a nuestra conferencia. Como dice nuestro tema, cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de salud, estamos hablando de equilibrio, estamos hablando de estabilidad mental. Todos sabemos, ¿verdad?, que tiene que ver en el campo de la mente, la psique en griego, que es todo, ¿verdad?, ese mundo intelectual, No emotivo. escucho. eh, Para escuchar tendría que ponerme un audífono porque no está normal como siempre, que no se escucha hoy bien. Juan Pablo, disculpe, Me avisan si ahí me pueden escuchar bien, por favor. Hermana, tendría que revisar su conexión porque yo sí puedo escuchar bien. Tal vez es su conexión que no está estable. Y nosotros también lo escuchamos muy bien. No, Todos bueno, los demás escuchan bien entonces. se escucha perfecto por acá también. excelente. Yo me había quitado los audífonos pensando que era el hands-free, pero al parecer la hermana debe revisar, como dice, ¿verdad?, la observación, la conexión, porque los demás me escuchan. Espero, hermana, que pueda restablecer, ¿verdad?, su estabilidad en el Internet para que pueda, pues, sacar provecho. Puede ser el audio. Dice algunos por ahí, creo que todos escuchamos. Amén. Qué bueno. Bien, les decía que el tema que vamos a estar exponiendo en esta noche, estimados, estimadas, hermanos y hermanas, a bienestar mental en la Biblia y su impacto en la espiritualidad. Y les comentaba que cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de salud, estamos hablando de equilibrio, estamos hablando, ¿por qué no decir?, de normalidad mental en el ámbito de la psique, de la mente, de lo psicológico, que envuelve todo lo que es lo volutivo, que tiene que ver con la voluntad, lo que tiene que ver con lo emotivo, ¿verdad?, las emociones, el sentimiento, pero también lo racional, la razón, el entendimiento, la conciencia. Entonces, la perspectiva de esta conferencia es una perspectiva bíblica y cristiana. Por lo tanto, vamos a estar fundamentados no únicamente en el ámbito del accionar del área del conocimiento de la psicología, aunque vamos a estar abordando esta parte porque el bienestar mental tiene que ver con el área de la psicología. Sin embargo, no le vamos a dar una perspectiva simplemente secular, sino que la perspectiva está fundamentada en lo que es la Biblia, cómo la Biblia aborda la salud mental, qué hacer para tener una buena salud mental. Entonces, el tener una salud mental tiene un impacto en la espiritualidad, en este caso la espiritualidad cristiana. Cabe destacar que hay muchos tipos de espiritualidad. Podemos hablar de espiritualidad judía, podemos hablar de espiritualidad judeocristiana, podemos hablar de espiritualidad budista, podemos hablar de espiritualidad islámica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que envuelve la conexión con la parte espiritual del individuo es algo espiritual, para bien o para mal. Y estoy en un aspecto de un radio de acción bien amplio, pero aquí lo vamos a circunscribir a la espiritualidad específicamente cristiana. Por lo que vamos a estar viendo cómo la Biblia aborda
la estabilidad mental y cómo esta estabilidad mental tiene un impacto en nuestra espiritualidad. Vamos a observar muchísimas cosas en esta hora y creo que vamos a ser bien edificados. Bien, a modo introductorio, vamos a ver lo que es... Ay, perdón. Hermana, estoy habilitado para presentar, poder compartir la pantalla. Dame un segundito, déjame verificar. Sí, sí, estoy habilitado porque yo tengo una presentación que quiero compartirlo con todos. Claro que sí. Disculpen. Bien, en lo que mi hermana pues va, me confirma ese dato, vamos a ir avanzando en el aspecto de, a modo introductorio, vamos a ver la definición de bienestar mental y su impacto en la vida espiritual. Estaremos viendo, ¿verdad?, la relación entre salud emocional y crecimiento espiritual y propósito del estudio, entender cómo la Biblia aborda el bienestar emocional y su relevancia para fortalecer nuestra espiritualidad. Usted trató de Todavía no he ponerlo. tratado, le trataré. Ok. Pablo, ¿estás tratando de...? De presentar la diapositiva, sí. Ok, tú me das un tiempo porque tuvimos algunas situaciones. Yo le pasé la información un poquito incómoda a la secretaria para presentarte porque no se presentaron y hay hermanos que no te conocen, o sea, no conocen bien. Y como la temática es hacerle la presentación a los hermanos de los maestros para que se vayan relacionando, dame en lo que se te habilita. No sé si me puedes dar un minuto. Oh, excelente. ¿Cómo no, señor director? Ok, gracias. Buenas noches, mis queridos y distinguidos hermanos. Discúlpenos los inconvenientes. Nuestra secretaria es muy eficiente. Lo que pasa, yo realmente fue que tuve la dificultad, le pasé la información un poquito distorsionada. Ustedes saben que tenemos siempre la costumbre de presentar a nuestros conferencistas y más cuando se trata de un director. Y le voy a tomar este minuto para hacerle la presentación formal de nuestro distinguido hermano Pablo. El del Centro Académico de Estudios Teológicos Verita, Departamento de Teología Práctica y Espiritualidad, ¿verdad? Nos honra en el día de hoy en presentar a nuestro distinguido hermano Juan Pablo Torres Vinit, que trae como tema la conferencia Bienestar Mental y su importancia para la espiritualidad. El perfil académico de nuestro hermano tiene diplomado en Teología Pastoral, Instituto Bíblico Internacional de las Asambleas de Dios Pentecostales, AIP, diplomado en Teología, Instituto Bíblico Internacional también de las Asambleas Pentecostales de Jesucristo, curso avanzado de Teología Sistemática y Bíblica, Instituto Internacional de las Asambleas de Jesucristo. También tiene estudios personales en investigación en la teología trinitaria. Es estudiante de término de la licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad Nacional Evangélica UNED. Su experiencia ministerial: es director del Ministerio de Dios, Fuego de Dios para las Naciones, es predicador, evangelista y conferencista con más de 20 años de experiencia dedicados al ministerio cristiano. Entonces también le decimos, así como dijo la secretaria, que nuestro hermano es el actual director del Departamento de Teología Práctica y Espiritualidad en el Centro Verita. Y queremos reiterar que nuestro hermano Pablo ha dedicado su vida a la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios de una manera sólida y académica, y que tiene una amplia experiencia ministerial, el cual le permite integrar la teología, la psicología y la espiritualidad en sus exposiciones. Hoy nos honra con la conferencia que ya les hemos dado el tema y esperamos, ¿verdad?, que todos ustedes puedan sacarle provecho, porque nuestro hermano Pablo es un hombre experimentado y tiene mucho que compartir. Así que muchísimas gracias, y nuestro distinguido director. Gracias.
Muchas gracias, señor director general de nuestra institución. Para mí es un placer poder estar aquí con cada uno de ustedes. ¿Se escucha? ¿Correcto? Bien, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, pues le decía, gracias por la presentación a nuestro director de nuestra institución. Y estábamos en la introducción, donde estaríamos viendo la definición de bienestar mental y su importancia en la vida espiritual, la relación entre salud emocional y crecimiento espiritual. Y propósito del estudio es entender cómo la Biblia aborda el bienestar emocional y su relevancia para fortalecer nuestra espiritualidad. Denme un segundito, por favor, y le comparto pues la presentación. ¿Se puede ver la presentación? Todavía no sé. ¿Y ahora? Sí, ahora sí, ministro, ahora sí. Excelente, excelente. Ahí está el tema. Aquí tenemos pues la introducción. Cuando hablamos de la definición, ¿verdad? A modo de introductorio, la definición de bienestar, salud mental, estaríamos hablando de estabilidad, equilibrio. De modo pues que para eso tendríamos que abordar acerca del ser humano. Hay mucha perspectiva de cómo abordar el ser humano, de la perspectiva filosófica, desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva antropológica. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, el ser humano ha sido creado por Dios. Y dentro de su creación, nuestra cosmovisión presenta al ser humano con una composición. Algunos lo ven dicotómica y otros lo ven desde la perspectiva tricotómica. Cuando hablamos de una perspectiva dicotómica, estamos hablando desde la perspectiva de que su composición es parte material y parte espiritual. La parte material, pues, es el cuerpo, y la parte espiritual, pues, es el espíritu, donde el alma viene siendo una especie de facultad de la parte espiritual. Sin embargo, lo que creemos en la tricotomía, pues entendemos que el ser humano está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, ¿verdad? Cabeza, tronco y extremidades y todos los órganos y sistemas, etcétera, que componen lo que es el cuerpo humano, la parte física, para tener contacto con el mundo físico, para tener la percepción y tener una interacción social, física e intelectual con el mundo que nos rodea. Sin embargo, la parte psicológica, la parte almática o el alma del ser humano está compuesto por lo que se conoce como la voluntad, las emociones, sentimientos y también el razonamiento. Estas tres partes se interactúan para que el ser humano pues tenga una conciencia, no únicamente una conciencia acerca de sí, sino una conciencia del otro, de la otra persona. Saber que hay individuos que son otros
Otros en filosofía quiere decir una persona diferente a mí y que yo puedo tener la conciencia de ese individuo. Pero aparte de tener la conciencia a través de la razón, pues yo tengo una interacción relacional y social, porque el ser humano es creado, ¿verdad?, para ser un ente social, para cohabitar y para estar con los demás seres humanos, etc. La parte intelectual, la parte evolutiva o la parte, ¿verdad?, de la voluntad, es esa parte que le da la capacidad de decidir al individuo. Pero también el ser humano tiene, aparte de una parte física, una parte almática, parte de cuerpo, alma, tiene un espíritu. Ese espíritu tiene intuición, tiene conciencia y tiene intimidad. Dentro de la perspectiva cristiana, estas capacidades facultan al ser humano para tener no únicamente una conciencia de sí y de la sociedad, de lo que está externo a él, sino también tener una conciencia del mundo espiritual y por lo tanto una conciencia de Dios. Estas partes del ser humano lo podemos ver de manera individual para fines de estudio, pero también lo podemos ver en el aspecto integral. Una parte sin la otra no puede estar sana. Tú no puedes tener salud mental si tu salud física está deficiente y por lo tanto no puedes tener salud mental y salud física si la parte espiritual está deficiente. Por lo tanto, cuando vamos, ¿verdad?, tanto la Real Academia como instituciones internacionales en el ámbito de la psicología que definen la salud como esa integralidad, como ese equilibrio en todas las áreas del ser humano. Para los que no tienen la perspectiva, pues, cristiana, del ámbito secular y materialista, el ser humano debe estar en equilibrio entre su mente y su cuerpo. Nosotros entendemos que hay un elemento que es causa de enfermedades psicológicas o de malestar psicológico y de malestar físico, que es el ámbito espiritual. Entonces, podemos ver que el bienestar mental es un equilibrio, tanto físico, psicológico, y esto entonces produce un impacto en lo que es nuestra vida espiritual. No podemos tener una vida espiritual sana y equilibrada si no tenemos, ¿verdad?, un bienestar mental. Vamos a ver, ¿verdad?, la relación entre la salud mental y el crecimiento espiritual. Vamos a ver que hay tantas personas dentro de la iglesia, inclusive ocupando puestos pastorales y de liderazgo a lo interno de nuestras congregaciones, que no cuentan con una salud emocional, no cuentan con salud emocional y por lo tanto, aunque ocupen ciertos puestos de liderazgo, pues esto no necesariamente les hace crecer espiritualmente. Hay personas que relacionan tener un puesto de liderazgo dentro de la iglesia con que la persona es madura y tiene un crecimiento y desarrollo espiritual adecuado. Por eso vemos tantas inmadurez, por eso vemos tantas personas deficientes en su liderazgo, porque le hacen falta crecimiento espiritual, producto de una salud emocional deficiente. Entonces, nosotros queremos entender cómo la Biblia aborda el bienestar emocional y cómo esto es relevante para fortalecer nuestra vida espiritual. Avancemos. ¿Cómo la Biblia aborda el bienestar emocional y la sanidad interior? En primer lugar, queremos ver que reconozcamos que las emociones humanas, a través de algunos ejemplos bíblicos de personajes que experimentaron ansiedad, tristeza,
alegría y esperanza. Las emociones no son más que reacciones fisiológicas frente a situaciones. Dios nos creó con emociones y estas emociones pues nos ayudan a relacionarnos, a reaccionar. Está entre ellas, está la ira, está, ¿verdad?, el rencor, está el miedo, la sorpresa, y hay algunas emociones que son fundamentales. Pero ¿cómo nosotros experimentamos estas emociones? ¿Estamos conscientes de las emociones que estamos experimentando? ¿Estamos nosotros conscientes de qué produce esas emociones en nosotros? Por ejemplo, en la vida de David, la vida de Job, la vida de Esther, David experimentó miedo, experimentó tristeza, pero también experimentó alegría. Podemos ver en el libro de los Salmos como él en el Salmo 23, él habla de que Jehová es su pastor y nada le faltará. Donde él hablaba de la esperanza, de la confianza, donde él sentía alegría porque Dios era su esperanza. Pero también tuvo miedo. En el mismo Salmo 23, él habla de estar en el hoyo de la desesperación. Uno de los personajes en los cuales podemos identificar desde la Biblia estas emociones como ansiedad, tristeza, alegría y esperanza, entre otras, es en el libro de los Salmos. Pero también vemos a Job, como Job experimentó una ansiedad terrible en su vida, producto de la experiencia negativa que tuvo cuando fue tocado su cuerpo físico. En Job es un ejemplo extraordinario para nosotros poder ver cómo está entrelazado la parte espiritual, la parte física y la parte psicológica. Como Job, desde el aspecto físico, entró en una desesperación psicológica, pero también espiritual, porque él empezó a desear morirse. Eso ahí podemos ver, aparte de ansiedad, podemos ver depresión, entre otras experiencias que podemos, ¿verdad?, citar en esta noche. En el libro de Esther, el personaje de Esther, podemos ver cómo pudo, ¿verdad?, pasar por ese desasosiego, esa inestabilidad emocional, ella y también todo su pueblo ante la amenaza de ser exterminado como pueblo. Sin embargo, su confianza estuvo puesta en Dios. Pero lo que queremos significar en este aspecto de cómo la Biblia aborda, que la Biblia identifica cómo los hombres y las mujeres de la Biblia experimentaron emociones, tanto emociones negativas como emociones positivas. Las emociones negativas le podemos llamar a aquellas emociones, ¿verdad?, persistentes, como la tristeza, la ansiedad, la desesperanza, la falta de alegría, la falta de gozo. Cuando la persona está ansiosa constantemente, esto tiene repercusión en el aspecto físico, pero también en el aspecto psicológico, desembocando en el aspecto espiritual. A veces nosotros creemos que experimentar ciertas emociones es pecaminoso. Lo pecaminoso es persistir en esas emociones negativas que nos empujan a reaccionar de manera negativa, que nos empujan a un comportamiento compulsivo, a un comportamiento totalmente desorientado. Pero es importante que nosotros identifiquemos nuestras emociones, pero también qué está causando esta emoción que estoy experimentando. El segundo punto que podemos ver, ¿verdad? O subpunto en esta segunda parte donde estamos hablando de cómo la Biblia aborda el bienestar emocional y la sanidad interior. La sanidad interior a través de la gracia y el perdón.
pasajes que resaltan la restauración emocional en el Salmo 147, verso 3. Podemos encontrar palabras extraordinarias que nos ayudan a nosotros a salir de ciertas situaciones en las cuales estamos experimentando. Por ejemplo, me gustaría leerle esa cita, Salmo 147, verso 3. Dice la Biblia de la siguiente manera: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué es la sanidad interior? La sanidad interior es ese estado de tranquilidad, es ese estado de estabilidad interiormente. Cuando hablo de interiormente, me refiero a nuestras emociones, nuestros pensamientos, el control de nuestros impulsos. Y es entonces cuando nosotros nos refugiamos en Dios y llevamos a Dios esa realidad, nosotros podemos ver cómo el Señor nos ayuda a mitigar esta situación. Porque entendamos que Dios fue el que nos creó. Al Dios crearnos, Él tiene un conocimiento perfecto de la realidad y de nuestras experiencias. Pero para ello debemos ir a Él y reconocer la gracia que Él nos da para poder, ¿verdad?, tener esa sanidad interior, porque Él sana a los quebrantados de corazón. Aquí la palabra corazón tiene un matiz eminentemente bíblico que habla de manera general a todo el mundo interior del individuo. A veces estamos tan desequilibrados en nuestras vidas emocionales que no tenemos ningún tipo de capacidad para poder ir a la presencia de Dios. No es sino cuando la gracia y el perdón del Señor, y cuando nosotros meditamos en esto, que la Biblia pues nos trae esa sanidad en nuestras vidas. Vamos a ver una última cita en este punto, donde estamos hablando de la sanidad interior a través de la gracia y el perdón. El pasaje bíblico de Isaías, capítulo 61, verso 1 al 3. Dice la Biblia de la siguiente manera. Recuerde que estamos hablando de cómo la Biblia aborda el bienestar emocional y la sanidad interior. Isaías capítulo 61, verso 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y finalmente a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de su espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí vamos a ver cómo la Biblia pues tiene un abordaje extraordinario, como cuando nosotros pues depositamos nuestra confianza en la gracia y el perdón del Señor, todo nuestro mundo interior es organizado por la gracia de Dios, pero es a través de la predicación de, ¿verdad?, las buenas nuevas
Aquí la palabra buenas nuevas es la palabra evangelio, buenas noticias, como el evangelio aborda, ya que vamos a ver en algunos otros textos más adelante. En tercer lugar, el abordaje de la Biblia, el bienestar emocional y la sanidad interior, vamos a ver la importancia de buscar consuelo en Dios. La importancia de buscar consuelo en Dios. El libro de Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7 y primera de Pedro capítulo 5 al 7. Anoten por favor esas citas por ahí para que las puedan profundizar. Cuando buscamos a Dios, el Señor nos da consuelo, nos da esperanza, nos da gozo, y estos elementos pues traen esa estabilidad en nuestro ser. Y podemos ver cómo la presencia de la paz interior como resultado de una relación cercana con Dios. Nosotros podemos experimentar y poder ver cómo el mundo en el cual estamos viviendo, inclusive cómo muchas de las personas en nuestras congregaciones están pasando por situaciones tan terribles, desasosiego, depresión. Dicho sea de paso, reconozco que el ser humano, todo ser humano está expuesto en cualquier punto de su existencia a cualquier desequilibrio, tanto en el ámbito emocional o psicológica, en el ámbito espiritual o en el ámbito físico. O sea, el tener un trastorno psicológico no te quita el ser hijo de Dios, pues eres un ser humano. Y aparte de ser humano, tienes una naturaleza caída. Aparte de ser humano y tener una naturaleza caída, estamos en un mundo caído. Y estamos expuestos a malas noticias. Estamos expuestos a experiencias negativas y traumantes, tanto en el ámbito económico, en el ámbito matrimonial, en el ámbito laboral, en el ámbito relacional, tanto de amistad como familiar, y etcétera. Y todo esto trae desequilibrio en nuestras vidas. Estamos viviendo en un mundo quebrantado. Pero qué lindo que la Biblia no únicamente reconoce esa realidad, sino que reconoce que en el Señor nosotros podemos tener paz interior como el resultado de una relación cercana con Dios. Extraordinario, extraordinario. Vamos a avanzar un poquito. En tercer lugar, vamos a ver algunas enseñanzas espirituales que fortalecen la salud mental. Algunas enseñanzas espirituales que fortalecen la salud mental. En primer lugar, podemos ver cómo la fe en Dios como fundamento de la esperanza y la serenidad. La fe en Dios como fundamento de la esperanza y la serenidad. En segundo lugar, podemos ver cómo la oración y la meditación en la palabra de Dios como herramientas de calma y de reflexión. En tercer lugar, la confianza en la soberanía divina en tiempos de dificultad. Romanos 8:28. En cuarto lugar, podemos ver cómo la comunidad y el apoyo mutuo en la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y esto nada más no tiene una repercusión en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto psicológico. Y entramos en detalle en un rato. El perdón y la liberación del rencor para alcanzar la paz interior. Entonces, en primer lugar, la fe en Dios como un fundamento de esperanza y serenidad. La palabra fe, nosotros entendemos que es sencillamente creer en Dios o creer en algo
o en alguien. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra fe desde la perspectiva hebraica, desde el hebreo, la palabra fe no únicamente que es la palabra emunah, la palabra emunah es la palabra de donde se traduce la palabra fe, pero la palabra emunah no alude simple y llanamente a tener un concepto ideológico, teórico de Dios, porque la Biblia dice que los demonios creen, pero tiemblan. Cuando hablamos de fe en Dios, estamos hablando de creer, estamos hablando de poner nuestra confianza, estamos hablando de poner todo lo que somos en las manos de Dios. Entonces, cuando hablamos de la fe en Dios como fundamento de esperanza y serenidad, es que la fe nos da una capacidad conocida como la resiliencia. Eso está probado científicamente, está probado de que las personas que tienen y viven una fe activa dentro de su comunidad tienen mayor capacidad para afrontar las dificultades con esperanza y con serenidad. Y estos estudios no están circunscritos simple y llanamente a la fe cristiana. Estos estudios están circunscritos a que cuando la persona tiene una razón más allá de él mismo, cuando él se aferra a esa esperanza de que las cosas van a cambiar, eso también es fe, independientemente de que no sea una fe en un ser sobrenatural, en este caso Dios. Pero la fe en Dios tiene una mayor relevancia sencillamente porque Dios es el creador de todo, incluso creador nuestro, y por lo tanto tiene la capacidad de sostenernos, de sanarnos, de darnos esperanza y serenidad. Esta fe en Dios nos lleva a practicar algunos ejercicios que son espirituales y que también están probados en estudios científicos, como la oración y la meditación, en este caso de la palabra, como herramientas de calma y de reflexión. Hay estudios que comprueban la oración como método terapéutico. Ahora mismo se ha comprobado de que esta herramienta espiritual en el proceso terapéutico, en esa relación terapia paciente o cliente, cuando el individuo ora, en el estudio científico no aborda la oración desde la perspectiva cristiana, circunscrita a la cristiana simple y llanamente, sino que aborda la oración como una herramienta de comunión con algo o con alguien aparte de mí mismo. Entonces, esa interacción, por eso los psicólogos, cuando tú vas con cierta situación, te ponen a practicar una serie de técnicas que te ayudan a reflexionar y que traen calma. Por ejemplo, dentro de esas técnicas está el mindfulness, que es esa técnica de relajación que te lleva a estar en el aquí y en el ahora de la situación. Es a estar consciente a tu vida, a tus emociones, a tu relación, a tu estado, a tu salud, a tener una conciencia plena de ti mismo. Esto en el ámbito psicológico, pero en el ámbito cristiano, desde la perspectiva bíblica, la oración no únicamente tiene un aspecto terapéutico por la práctica en sí, sino de quién es el objeto de nuestra oración. Y como es Dios en quien tenemos fe, confianza, en quien confiamos, entonces esto nos ayuda a meditar, a orar, a estar en contacto con Él, y su palabra
estas herramientas nos ayudan a traer calma a nuestro corazón. Entonces, la confianza en la soberanía divina en tiempos de dificultad. Una de las cosas que trae también resiliencia y capacidad de resistencia en situaciones de dificultad es tener la confianza de que a los que aman a Dios, como dice Romanos capítulo 8, verso 28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuando tenemos confianza en la soberanía de Dios, nosotros no atribuimos de propósito a ninguna circunstancia que nosotros atravesamos. Cuando nosotros abordamos las situaciones o las dificultades desde la perspectiva de la fe en Dios, de la oración y la meditación, esto nos ayuda a tener confianza en que Dios está sentado en su trono y Él tiene el control de todo lo que está pasando en nuestra vida, y Él, conforme a su propósito, va a hacer que obre para bien. Pero este obre para bien no es nada más en momentos de tranquilidad y cosas buenas, también las cosas malas especialmente. Entonces, en cuarto lugar, la comunidad y el apoyo mutuo en la iglesia. La interacción, dijimos al principio que el ser humano es un ente social, fue creado para interactuar con otros seres humanos. Nosotros, los seres humanos, desde que somos concebidos y todo el proceso de concepción hasta el proceso de dar a luz, y luego de ahí hasta nuestra maduración y nuestra individualidad, estamos en dependencia de otra persona. Y inclusive, aún en el aspecto de cuando nosotros estemos individualizados, ¿verdad? De nuestro padre y madre, etcétera, y nosotros podamos valernos por sí mismos, tenemos que tener contacto con otros seres humanos porque somos entes sociales. La soledad nos trae dificultades psicológicas. Es por eso que la comunidad y el apoyo mutuo en la congregación es extraordinario. Salmo 133 dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, finalmente, para esta parte, el perdón y la liberación del rencor para alcanzar la paz interior. ¿Por qué el perdón y la liberación del rencor? Porque está probado científicamente, tanto de la perspectiva social como de la perspectiva psicológica y fisiológica, el daño que hace la falta de perdón, el rencor, la raíz de amargura, todo eso en el corazón produce un sinfín de enfermedades, tanto psicológicas como físicas, y no digamos en el aspecto espiritual. La Biblia dice que el que no perdona a su hermano, Dios no lo va a perdonar a él. Entonces, cuando nosotros perdonamos y nos libramos del rencor, de la raíz de amargura y del deseo de venganza, eso trae paz en nuestro interior y estabilidad en el aspecto emocional, y tiene su repercusión en la vida espiritual. Avancemos. Podemos ver cómo integrar la fe y equilibrio emocional en la vida diaria. Cómo integrar la fe y equilibrio emocional en la vida diaria. En primer lugar, practicar la oración constante y la lectura de la Biblia para fortalecer la mente y el corazón. Créanme, mis hermanos, a todos los que estamos aquí presentes en esta conferencia, cuando practicamos la oración de manera consciente de a quién le oramos y en la condición correcta que debemos orar de manera constante, y la lectura de la palabra de Dios fortalece nuestra mente y el corazón. En segundo lugar, cultivar una actitud de gratitud diaria para promover emociones positivas. La actitud
decía, creo que Robert Kiyosaki, en su libro Actitud y Altitud, él decía, la actitud es directa, una actitud correcta es directamente proporcional a una altitud. Y cuando habla de altitud, habla de crecimiento, de desarrollo. Cuando una persona tiene una actitud, la palabra con C, actitud, de forma de ser, de forma de reaccionar frente a los demás, negativa, esto produce una fealdad en su personalidad. Fíjense que las personas que tienen mala actitud son personas muchas veces solitarias, y cuando están junto con otras personas, las personas como que poco a poco le van sacando los pies. Nadie quiere estar al lado de una persona con una mala actitud. La actitud de gratitud diaria promueve emociones positivas. Fíjense que la persona que siempre está rabiando, que siempre está maldiciendo, la persona que siempre está mirando las cosas de manera negativa, esto evoca emociones negativas dentro de sí, y estas emociones tienen una repercusión en la conducta del individuo. Siempre que tiene malos pensamientos, esos malos pensamientos impactarán tus emociones, las cuales causalmente serán, ¿verdad?, negativas. Y estas emociones negativas pues te llevará a una conducta totalmente negativa. Por el contrario, las personas que viven con alegría, con una actitud de gratitud, antes de quejarse, le dan gracias a Dios por lo que tienen y no se fijan en lo que les falta para quejarse. Estas personas viven alegres, viven sonrientes, emociones positivas, unas interacciones, y eso es una melaza, eso es un melao, eso es una atracción, es un imán. Las personas quieren estar del lado de las personas con actitudes positivas. Entonces, buscar apoyo en la comunidad cristiana en momentos de dificultades. Por lo general, nosotros a veces como cristianos, por malas experiencias, pues tendemos a aislarnos. Por eso hay lamentablemente un incremento extraordinario en el deterioro de la salud emocional de pastores, líderes y hermanos comunes dentro de nuestra congregación, porque siempre queremos mostrar nuestra mejor cara. Siempre queremos mostrar nuestra mejor, supuestamente, actitud, pero en este caso, una actitud positiva que no es más que un ropaje para cubrir tu verdadera situación, no te traerá más que dificultades, aislamiento. El aislamiento no es positivo. Cuando tú estés padeciendo, sufriendo una serie de dificultades que tú sabes que rebasan tu capacidad, debes acercarte a alguien. Busca un líder, busca un buen amigo que tenga la capacidad de acompañarte en esa situación. Y si la situación, la dificultad va más allá, donde hay una desestabilización tal que tiene un impacto en tu tarea diaria, por ejemplo, ya no quiero ir a trabajar, no quiero pararme de la cama, no tengo deseo de interactuar con mis hijos, no quiero interactuar con mi esposa. De manera persistente, entonces debe ver a un especialista en la salud mental, en el comportamiento, que va a ser de gran ayuda. Lamentablemente hay una mitificación, donde se ha tergiversado el concepto de pedir ayuda, pero para eso debo reconocer la realidad que estoy viviendo, buscar ayuda, practicar la oración constante y la lectura de la Biblia para fortalecer la mente y el corazón, cultivar una actitud de gratitud diaria para promover emociones positivas, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 18, y buscar apoyo en la comunidad cristiana en momentos de dificultad. ¿Cómo integrar el equilibrio también emocional en la vida diaria? Mantener una perspectiva bíblica ante los obstáculos, confiando en la promesa de Dios de estar presente y fortalecer
nuestra vida. Dios nos dice, yo soy tu Dios. Ahí vemos una imagen donde están, ¿verdad?, los discípulos en medio del mar de Galilea, donde la barca estaba a punto de zozobrar. Pedro, de manera estruendosa, le dice, si eres tú, deja que yo vaya a caminar sobre el agua. A veces tenemos esa impetuosidad, pero en el proceso de la impetuosidad, cuando las cosas se ponen bravas, entonces quitamos el foco y empezamos a hundirnos en el mar. Mantener una perspectiva bíblica ante los obstáculos es saber que Dios está ahí presente para que cuando clamemos, Dios nos extiende la mano. No veas a Dios como un ser distante. Mira a Dios como tu mejor aliado, que en momentos de dificultad te dice, no temas, hijo mío, yo estoy contigo. Eso es extraordinario. Nosotros los cristianos tenemos, aparte, ¿verdad?, de poder tener estabilidad emocional en los momentos de dificultad, tenemos a quien clamar, tenemos a quien pedirle ayuda en esos momentos de dificultad. Mira cómo dice Isaías, no temas. Curiosamente, en la Biblia, algunos biblistas han identificado más de 300, como 365 no temas. Y curiosamente, el año tiene 365 días. Y de manera práctica, en teología práctica, la gente dice, o los predicadores dicen, esto es una muestra de que hay un no temas para cada día del año. Aquí dice Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Avancemos un poquito. En segundo lugar, implementar hábitos saludables que reflejen principios bíblicos como el descanso y el cuidado propio. En una de las conferencias que dio nuestro maestro Miguel Cabrera, que él hablaba acerca de cómo cuidarnos en el aspecto de la alimentación, nosotros los cristianos evangélicos pues tenemos muchas veces malos hábitos, comer a deshora, comer cosas que son agresivos para nuestra salud, pero también a veces no descansamos y nos descuidamos en ese, ¿verdad?, amor propio que debemos tener. ¿Qué es tener un cuidado propio? Es saber que debo comer a la hora que debo comer, es saber que no he comido, debo comer, es saber que debo descansar, es saber tomar un tiempo para mí, para estar conmigo, para estar con Dios. Y esto pues son hábitos positivos que nos ayudan a estar bien y en equilibrio emocional en la vida diaria. En conclusión, pudimos ver cómo la Biblia ofrece enseñanzas y principios que promueven la sanidad emocional y el bienestar mental. Podemos ver cómo la fe puede ser integrada y esto producir un equilibrio emocional en todo lo esencial para una vida espiritual plena. Invitación a profundizar en la relación con Dios como fuente de paz y de sanidad interior. Mis amados, queridos participantes, hasta aquí ha sido pues nuestra conferencia. Dios les bendiga a todos. Quiero dejar a la persona encargada y pasemos pues si hay algún espacio para algunas preguntas. Estamos aquí para responder. Gracias a todos por estar presentes. Espero, ¿verdad?, que podamos Amén, disculpe. bendecimos. Amén. Sí, amén. Puede Dios le continuar. bendiga a todos. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestro conferencista de esta noche. Sí, yo tengo la mano levantada. Ah, ok. Puede coger la parte. Gracias. Quería preguntarle a nuestro director. Bueno, primeramente señalar que me llamó mucho la atención en cuando él estaba iniciando la conferencia, que señaló el estado emocional de muchos líderes o de nuestros líderes cristianos, que por lo general nosotros no lo tomamos en cuenta. O sea,
y solamente le prestamos atención al llamado y entendemos que el llamado es suficiente. No vamos a hablar de preparación, vamos a hablar ahora de lo que nos atañe en esta noche, del bienestar mental. Entonces, la pregunta mía es para nuestro director, si él como facultativo en la materia estaría de acuerdo o recomendaría que dentro de los movimientos eclesiásticos, entiéndase los concilios, antes de seleccionar un pastor para ponerlo en un lugar de autoridad por encima de muchas personas, si él recomendaría como facultativo, si sería bueno hacerle una evaluación psicológica para una vez hecha esta evaluación poder darle paso o no, si está de acuerdo y si puede dar alguna recomendación en caso afirmativo. Gracias. Excelente, excelente. Muy puntual y buena la pregunta de nuestro maestro Miguel Cabrera. Debería ser lo propio, debería ser lo propio. En el proceso de evaluación, primero de identificar a un individuo que el cuerpo gestor administrativo de la organización X tiene en mira para instalarlo en un proceso, ¿verdad? Pues de administración de una iglesia, lo cual es administración de personas, se supone que debe cumplir una serie de requisitos. Y estos requisitos no únicamente deben ser en el ámbito del conocimiento bíblico teológico, sino en el aspecto espiritual. Recuerda que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, Pablo dice que si tú no eres un buen administrador de ti, de tu salud emocional y consciente de tus realidades, entonces, si eso eres tú como individuo, imagínese ese cuerpo que debe seleccionar a una persona, elegir a una persona para establecerlo en un lugar para pastorear. Debe ser tomado en cuenta su estabilidad, no únicamente de conocimientos bíblicos teológicos, sino que debe pasar por un proceso. Es más, yo soy un poquito más drástico. Yo estoy de acuerdo de que pase por una serie de procesos psicométricos, no únicamente para medir su intelectualidad y su capacidad intelectiva, sino su estabilidad emocional, su interacción consigo mismo y con los demás. Pero lastimeramente no es siempre la realidad. A veces la necesidad de una persona en una obra determinada se elige al que esté dispuesto. Y el que esté dispuesto, por lo general, no es el mejor candidato. Y podemos ver en nuestras iglesias evangélicas pentecostal, no todas, pero muchas, como hay personas que son pastores, pero por la conducta tú te das cuenta de que hay un desequilibrio mental en ese individuo. Entonces, sí, estoy de acuerdo y mis recomendaciones es que en un proceso de identificación, de selección de un individuo para ocupar un puesto tan importante como la administración de la iglesia, no debe ser procesado o seleccionado tomando en cuenta sus conocimientos bíblicos teológicos, sino su estabilidad emocional particular, lo cual se evidencia a través de una estabilidad matrimonial, su relación con sus hijos, etcétera, etcétera. No sé si pude abordar pues todos los aspectos de su pregunta. Si quedó algo, estamos aquí para contestar. No, claro, claro. Y también claro que sí, la pregunta fue contestada. Y para aportar un poquito, me llama la atención que, por ejemplo, yo diría que es una debilidad que tenemos en la iglesia pentecostal. Así como usted decía, que a la hora de la selección
de un candidato para ponerlo en una obra se tome en cuenta, a veces no se toma en cuenta ni siquiera el conocimiento bíblico, sino lo que nosotros entendemos por espiritual. O sea, una gente que nosotros decimos que es espiritual y que tiene cierto nivel de vocación, lo ponemos. Entonces, lo que quería decir era que en los últimos 10 años, o sea, en las últimas décadas, nosotros hemos visto de casos de pastores que se han suicidado. De verdad, en Brasil, aquí tuvimos el tema, el caso, no era un pastor, pero era un músico, ¿verdad? Y hemos tenido últimamente, en las últimas décadas, pastores en diferentes partes del mundo que han entrado en depresión y han terminado quitándose la vida, ¿verdad? Entonces, me parece que esa recomendación que estás haciendo es pertinente y es válida, que a la hora de uno de los obispos o de los cuerpos rectores de las organizaciones elegir una persona para que esté al frente de una obra, que no se tome en cuenta solamente el currículo, entendiéndose de que el conocimiento bíblico, el nivel de espiritualidad, sino como bien usted recomendaba, que se le debe someter a un peritaje psicológico donde se evalúe a la persona y aparte de la condición de la espiritualidad que llamamos los cristianos y el conocimiento teológico, pues un facultativo de un diagnóstico, si esa persona está calificada para bregar con otra persona, porque ahí es que está el problema. El problema es que tú estás buscando un ser humano para que bregue con muchos seres humanos con situaciones diversas. Vas a bregar con familias disfuncionales, con jóvenes con tendencias sexuales extraviadas, con matrimonios con problemas, con adolescentes. O sea, es mucha la carga para un líder que obviamente sabemos que naturalmente no puede corresponder a ese llamado, tiene que tener la intervención divina. Pero a eso se le puede añadir, ¿verdad?, un peritaje hecho por facultativos en el área que digan que esa persona, así como usted lo ha explicado, está cognitivamente facultada para cumplir con esa responsabilidad. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Sí, algo muy importante que quiero acotar en esa intervención que estuvo el distinguido profesor Miguel, sé que es probable que hayan pastores aquí, pero también pastores que vayan a ver esta conferencia en diferido, luego que sea colgada en nuestras distintas páginas o distintas plataformas digitales. Es probable de que la persona haya sido seleccionado y haya estado en buena condición psicológica y en la mejor de las capacidades para poder enfrentar y para poder, ¿verdad?, administrar el ministerio y las personas que están bajo su cargo. Pero recordemos que hay un concepto que se está utilizando hoy en el área de lo laboral, que es el burnout. El burnout es ese desgastamiento, ese cansancio, esa fatiga que produce el trabajo constante. Esto se está extrapolando o se ha extrapolado al trabajo, la labor pastoral, y no únicamente del pastor titular, sino de todo aquel que ocupe un cargo dentro de la iglesia. Hay personas que están fatigadas psicológicamente, pero no se atreven a reconocer su realidad y a buscar ayuda. Y esa fatiga psicológica lo lleva a una depresión. Y alguien escribió por ahí que la depresión también sonríe. Hay personas sonriendo y predicando buenísimo, donde la unción y la gloria cae y están bajo depresión. Por eso las estadísticas están ahí. Tantas personas suicidándose, producto, ¿verdad?, de la depresión. ¿Qué recomendamos con respecto a esto? A estos pastores, que tengan amigos pastores con los cuales puedan hablar, con los cuales puedan dialogar, que se puedan identificar estos fenómenos a lo interno de nuestras congregaciones, porque el pastor, aunque tenga la unción de Dios, es un ser humano y como ser humano se cansa y está en el lodo cenagoso, o puede estar como Elías en un momento determinado deseando morirse. Pero como lo vemos como los supermanes, nadie identifica
esas realidades, porque por lo general el ministerio pastoral se convierte en una careta que cubre su verdadera realidad psicológica. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Señores, anímense, están tan tímidos. Yo quería comentar, hay muchos pastores que ellos no hablan cuando ellos se encuentran en esa situación por miedo o quizás por el que dirán. Porque van a pensar, oh, un pastor está en depresión, está triste, el miedo al que dirán, está endemoniado, esto. Yo, yo pasé por una depresión postparto hace varios años atrás y sufrí por varios años de eso. Y yo, ¿verdad? Yo nunca hablé nada porque yo tenía el miedo de eso mismo, de qué dirán en la iglesia o qué dirá mi pastor. Van a decir que yo estoy endemoniada, me van a criticar, me van a juzgar y eso me hizo más daño. El yo callarme me hizo más daño porque me estaba atormentando. No podía, no sabía por qué me sentía así. Y era un cambio, ¿verdad? En mi cuerpo que yo no estaba, no sabía cómo manejar ese cambio que yo estaba llevando al yo haber dado a luz, ¿verdad? Mi cuerpo cambió, mis hormonas cambiaron y yo no supe procesar ese cambio en mi cuerpo. Y eso me afectó mentalmente y emocionalmente, que caí en una depresión profunda, que si yo no me hubiera agarrado de, quizás no de la fe, porque hasta yo perdí la fe. O sea, yo perdí, yo sentí como un ataque mental del enemigo, donde ni siquiera yo podía orar, yo no podía leer la palabra, no me concentraba mentalmente. Yo tuve que luego autohablarme a mí misma porque me llegaban pensamientos donde me decía, Dios no existe, porque yo sentía que Dios no me ayudaba, que yo estaba como que atrapada y no sentía, no veía el escape. Yo sentía como que la muerte me estaba jalando. Una cosa horrible, un sentimiento horrible que me pasó, eso fue de un día para otro. Yo estaba en el hospital, yo di a luz y comencé a sangrar y rápido me llegó por la nariz, ¿verdad? Tenía la nariz tapada, soplé y me empezó a botar sangre. Y tan pronto yo vi la sangre, me atacó ese pensamiento, te vas a morir. Y cuando eso llegó a mi mente, yo me levanté con toda y la cesárea, me levanté y empecé a caminar por la habitación porque me estaba asfixiando. Y ahí entonces fue que yo empecé a sentir eso. Bueno, para no, ¿verdad?, aburrirlos con la historia, la cosa es que yo me agarré de lo que yo viví con Dios. Porque a mí, yo digo el enemigo, ¿verdad? Me ponía en mi mente que Dios no existía, que yo perdí mi tiempo en la iglesia, que todo fue una falsedad, fue una lucha horrible, horrible. Y yo tenía miedo de hablar porque yo decía, si yo hablo, me van a llevar a un hospital psiquiátrico y me van a encerrar y va a ser peor para mí, porque yo sentía que en el hospital los medicamentos que me daban para bajarme la presión me estaban haciendo daño. Y era mi mente, o sea, ellos me estaban ayudando y yo pensaba que me estaban haciendo daño. Entonces, yo no quise hablar porque yo dije, si hablo, me van a llevar para psiquiatría, ya va a ser peor porque me van a encerrar. Si le digo al pastor, me va a acusar, va a decir que yo estoy endemoniada, los hermanos se van a burlar. Bueno, fue un ataque horrible que yo, o sea, sinceramente, Dios fue quien me sostuvo. Y, ¿verdad? Lo que quiero llegar es la conclusión que si en algún momento, ¿verdad?, ustedes se sienten de esa manera, o sea, no piensen en el qué dirán, porque es un problema que si tú no lo actúas, porque es que el enemigo se va a como, va a tomar ventaja de tu situación. Va a tomar ventaja de esa situación, de ese problema económico, de esa enfermedad, como en mi caso, la enfermedad.
yo estaba pasando por ese proceso y el enemigo me atacó mentalmente y empezó a decirme cosas negativas en mi mente que yo literalmente sentía que me estaba muriendo. Yo me arrodillaba y yo le decía, Dios mío, ¿por qué esto duele? ¿Por qué la muerte duele? Si tú me vas a llevar, que no me duela, porque yo sentía que me iba a morir. Entonces, si ustedes en algún momento, ¿verdad? Porque somos humanos y ocurren cambios, especialmente a nosotras las mujeres, que pasamos por diferentes cambios hormonales, hablen, busquen ayuda, no se queden callados. Si no confían en un hermano de la iglesia, mire, ve a un doctor. Yo estuve mucho tiempo tomando antidepresivos. Yo hablaba con una terapeuta. Realmente después dejé de hablar con ella porque yo decía, pero esta mujer no me ayuda. O sea, yo sentía que nadie me podía ayudar, pero Dios, ¿verdad? Con, ¿verdad? Su misericordia y buscando ayuda, ¿verdad? Con mi doctor y en la mano y agarrada de la mano de Dios yo pude salir hacia adelante y no se queden callados, hablen, porque si se quedan callados va a ser peor. Eso los va a atormentar por dentro y Satanás puede sacar ventaja. Por eso vemos muchos pastores, vemos muchos ministros que se suicidan. Por eso mismo, porque no hablan, no buscan ayuda, porque tienen miedo del qué dirán. Así que esa es mi exhortación. Dios le bendiga. Sí, Excelente, excelente, excelente intervención, nuestra hermana Yuilán, con esta intervención. A modo de testimonio, la mejor manera es hablar. Director, escúcheme, hay una dama que tiene la mano levantada, la hermana Flérida, para que le dé parto cuando usted pueda. Perfecto, mi hermana Florida, el micrófono es suyo. Puede abrir el micrófono. Gracias, buenas noches para todos, hermanos, para felicitar a nuestro expositor de esta noche. Verdaderamente que nos hemos nutrido de cosas que sabemos, pero que no la aplicamos a la vida. Con el tema de los pastores, yo pienso que hay una debilidad en el cuerpo, en los cuerpos oficiales de la iglesia. Normalmente se reúne la iglesia y se seleccionan diáconos, diaconisa, oradores de ministerio y todo eso, pero solamente se ven en reunión cuando hay un bochinche en la iglesia o para hacer otras cosas. Yo soy llana cuando hablo, porque me gusta que la idea llegue, que la idea no se quede en el aire. Entonces, normalmente el cuerpo oficial de la iglesia solamente está para solucionar supuestamente o para conocer problemas o para llevar un tema del tapete que ellos vieron, un oficial que vio que no era correcto que se ministraba en la iglesia y se arma una reunión 9-11, pero no se hace reuniones 9-11 para conocer lo que está pasando el pastor y lo que se está mirando, porque nadie puede aconsejar si está mal emocionalmente. Nadie puede estar en paz. Hay momentos que si nosotros observamos bien en nuestras iglesias, vemos el rostro del pastor y uno dice, ¿qué le pasa al pastor que está transformado? Ok, sabemos que hay debilidades y hay dificultades de los pastores que ellos no le comunican a la iglesia para que no se vea que la persona que está dirigiendo es una persona débil. Sin embargo, es todo lo contrario. Porque si mi pastor se acerca a mí y por confianza, sabiendo que yo no lo voy a divulgar para adelante, ni lo voy a meter al medio, como decimos nosotros, en un buen dominicano, mi papel es orar después que yo hable, pero yo debo llevar una palabra de aliento. Los pastores pasan hambre, los pastores pasan escasez de mucha índole, porque ellos tienen un papel protagónico en la iglesia, pero se olvidan de ellos. Y nosotros como cuerpo oficial debemos velar por la salud económica, emocional, principalmente con nuestras acciones de nuestro pastor.
es cuando. Excelente, muchas gracias, mi hermana Florida Alcántara, Santana, Santa. Flérida. Sí, Florida. Perdón, Flérida. Muchas gracias por esa intervención. Sí, es cierto, pero recuerden que yo fui diácono por más de 10 años y fui copastor por más de 10 años. Trabajé en el liderazgo de jóvenes, he trabajado como maestro, etcétera. Y en lo que es todo el organigrama de nuestras iglesias, debe haber una especie de actualización y de educación en ese ámbito. De hecho, ¿qué recomendamos? Que las iglesias, los concilios, tengan un cuerpo de consejeros, personas capacitadas, no únicamente en la teología, sino en el arte de el aconsejar, en el arte de abordar los males y las dificultades de los demás. Por otro lado, por lo general, el pastor a veces no se siente cómodo hablando con una oveja, porque a veces siendo un diácono, porque muchas veces las personas tendemos a cambiar la percepción de los demás de acuerdo a la dificultad o no, a las debilidades, y esto tiende a mermar la imagen. Y a veces los pastores que se quedan callados, no los justifico, pero sí los entiendo. Yo estuve más de 10 años y he estado por muchos años al lado de pastores y sé lo que sufre un pastor, aunque no he sido pastor titular todavía. Sin embargo, el pastor debe tener a otro pastor, amigo, y así se puede entender. Pero también el cuerpo de consejero a lo interno de la congregación, que sean personas preparadas en la consejería bíblica. La consejería bíblica es un área que es igual o superior en cierto aspecto a la psicología, porque no únicamente aborda desde la perspectiva del cambio conductual, sino que va a profundizar en el mal que está afectando a esos individuos para traer una solución que pueda producir una transformación y por lo tanto la mejora en esa persona. Mi hermano, de mi parte... Tenemos también a nuestro hermano Sala que quiere preguntar algo. Director Salas. Nuestro director. Dios les bendiga, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Director. Buenas noches, mi hermano, Dios te bendiga. Bueno, este tema ha evidenciado de que hay una gran necesidad al interno de la iglesia para abordar este tema, abordar y que la iglesia piense en ese sentido. Y lo que le voy a decir puede sonar tremendista, pero me arriesgo quizás a ser etiquetado. Nuestras iglesias, con la dinámica actuales, en más que producir personas libres por la fe y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, están creando individuos llenos de carga y ansiedad. Y me explico. Por lo general, nosotros valoramos a los hermanos que están en todas las actividades, responden a todos los compromisos que la iglesia le llama y le decimos que es un hermano espiritual, que se compromete y todo eso. Pero no pensamos en algo. Si la iglesia tiene un programa 7 días a la semana y un hermano va todos los días, ahí hay un problema psicológico en este hermano. Porque no puede ser que pueda responder a todo. De algo quiere escapar, porque quiere escapar de su hogar, no está teniendo una vida social, no está interactuando con la familia, respondiendo a la iglesia. Y nosotros lo vemos como un hermano fuerte y un hermano espiritual. No, hermano, lo que estamos teniendo es un individuo con serios problemas
psicológicos y posiblemente emocionales. Entonces nosotros los pastores tendemos a valorar y a resaltar a esos hermanos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Segundo, los pastores. Los pastores evitamos vernos vulnerables ante el otro, porque vivimos en una cultura, y más en nuestra cultura cristiana, en nuestro entorno, que si el pastor se muestra vulnerable, si el pastor se presenta con todas sus debilidades, entonces tienden a etiquetarlo, o el mismo pastor siente que pierde poder y pierde fuerza porque el hermano quizás no lo va a ver como una persona que pueda ayudar. Entonces, el temor a sentirnos vulnerables nos hace sufrir interiormente de muchas cosas. De muchas cosas. Como dice nuestro hermano Pablo, hay que dar cuenta. Hay que dar cuenta. Hay un fenómeno que yo he podido ver en algunos pastores, amigos, que hemos abordado problemas. Y he visto un fenómeno que yo como pastor, gracias a Dios, lo pude identificar y no dejarme envolver en él. Y es que como uno se acostumbra a lidiar con tantos problemas de la gente, problemas serios, uno orienta a la gente y tiene cierto éxito, logrando que esa persona supere una crisis, supere, por ejemplo, un divorcio, supere un estado de ansiedad. Nosotros lo podemos ayudar en un acompañamiento espiritual y una consejería pastoral. ¿Qué pasa? Que en nuestro subconsciente se va creando la idea de que quizás como nosotros damos lidiamos con tantos problemas y resolvemos tantos problemas, cuando el problema es nuestro, creemos que tenemos la capacidad para resolverlo y no acudimos a una persona. Y déjenme decirles, señores, nadie tiene la facultad para poder sanarse a sí mismo de situaciones espinosas que tienen que ver con lo sentimental y con lo que tiene que ver con conflictos que rayan ya en lo moral, en lo espiritual y en lo sentimental. Nadie puede librarlo por sí solo. Y tenemos el mejor ejemplo. Jesús, la noche que iba a ser entregado, fue 3 veces donde sus discípulos a que le acompañaran a orar. Jesús, el maestro. Jesús tenía una carga emocional, una carga espiritual tan fuerte que él mismo pidió ayuda. Entonces yo no sé cómo nosotros creemos que somos Superman o somos superior a Cristo para sentir cargas que no podemos llevar y no somos capaces de levantar la bandera o identificar a un amigo o una persona confiable, una persona sabia y poder expresarle nuestras cargas. Entonces, ¿qué pasa? Que los miembros de la iglesia nos ven como esa persona que no le falta nada, que que una persona que tiene todo resuelto y que entonces ellos se creen la idea también que para ser pastor hay que tener una perfección de vida. Y creamos entonces una generación de creyentes con problemas espirituales porque el líder tiene problemas emocionales. Entonces, hermanos, qué bueno que estos temas puedan ser abordados y destacar que lo que se ha tratado aquí, un instituto bíblico no es capaz de tratarlo porque sabe que va a chocar con muchos pastores o muchas de las personas que son parte o son estudiantes o oyentes de las clases que se dan, pero la temática y el propósito es orientar, aunque esto duela. No es simplemente decir las cosas que al pastor o al estudiante le agrada,
sino confrontar con la verdad. Y la verdad es que hay mucha necesidad. Y en el esquema actual de nuestras iglesias estamos generando personas ansiosas en vez de generar personas libres y gozosas del evangelio de la verdad. Dios les bendiga. Muy buena la participación de nuestro director, ¿verdad? José Manuel Salas. Es chocante, pero es una cruda realidad. Las iglesias que pudieran decirse las evangélicas pentecostal clásica, lamentablemente esos son las etiquetas, la evangélica pentecostal clásica, las iglesias evangélicas, ¿verdad? Sin embargo, hay un relanzamiento de una especie de entendimiento donde a las personas dentro de nuestras congregaciones se les está dando un poquito más de libertad para participar con amigos, con sus familiares, etcétera, etcétera, para que tenga vida social al margen o aparte de la vida social y espiritual que hace en la congregación. Y con respecto a lo de los pastores deben buscar acompañamiento, deben entender que son seres humanos y que necesitan, ¿verdad?, el fortaleza, la mano amiga, y que a veces pastores que están 24/7 en mood de pastor, aunque tú eres pastor, pero tú puedes tomarte unas vacaciones, porque tú eres un trabajador. Tómate unas vacaciones, sal con tu familia, comparte con tu esposa, comparte con tus hijos. Exponte a un ambiente donde haya un contexto que en cierto aspecto, no quiero utilizar la palabra te desintoxique, porque a veces el ambiente eclesiástico es tóxico. La hermana Florenda, se me olvidó el nombre, perdón, déjame mencionarla de manera propia. Flérida nos mencionaba de que, por ejemplo, los diáconos y los pastores solo se reúnen a veces cuando hay un mochinche o cuando un hermano cae en pecado. Y yo fui diácono por 8 años, 10 años, y le puedo decir que dentro de nuestras iglesias evangélicas, pentecostal, sin embargo, se elige en primer lugar, se elige un diácono porque tiene cierto nivel de comportamiento, pero no es que cumple con todo lo que la Biblia establece que debe cumplir, sino porque o le cae bien al pastor o le cae bien a los demás diáconos, y a veces hay un sistema selectivo que no es tan espiritual y por eso se presentan tantas situaciones. Una persona verdaderamente espiritual es consciente de su salud emocional, de su salud física y también en sus interacciones. Tiene interacciones sociales, no únicamente a lo interno de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Tiene amistades saludables que le acompañan y que también pueden ser fiscales que identifiquen cierto desvío en el curso normal de su vida, ¿verdad? Saludable, emocional, familiar y hasta espiritual. Así que, mis hermanos, Dios le bendiga a todos. Vamos a dejar a nuestro hermano profesor Miguel para que se haga cargo. Van a hacer a secretaria. Amén, Dios le bendiga. Fue un placer bendiciones. estar con ustedes. Gracias. Amén. Le damos las gracias a nuestro director, ¿verdad?, por habernos dado de esa conferencia. Y quiero recordarles que para el próximo mes, el viernes 13, vamos a tener otra conferencia. Vamos a tener en esa conferencia a nuestro director de Ciencias Bíblicas y Arqueología Bíblica. Lo vamos a tener en esa noche. Él nos va a estar exponiendo de la conferencia bajo el tema Arqueología y Biblia, descubrimientos que transforman la comprensión de la Escritura. Así que yo voy a estar luego enviándole el flyer para que ustedes lo compartan con sus compañeros, con sus hermanos de la iglesia, con sus familiares, y nos puedan acompañar el viernes que cae 13 a las 8 de la noche. Amén.
Así que vamos a orar para Yuri, despedirnos. dame unas palabras. Amén. Perdón, profesor Miguel, quiero reconocer, ¿verdad?, la presencia de mi hermano y amigo y compañero de trabajo, Samuel Ortiz, Sicri Pérez, mi hijo Dylan Jesús, que está por ahí, mi esposa Dionelis Peguero, mi cuñada Niurka de Sena. yo metí mi fan club ahí. Sí, están ahí. No podía dejar de reconocer su asistencia. Y si algún hermano de la iglesia, ¿verdad?, Jehová Nisi de mi congregación, pues está por ahí, que no lo veo, pero si está por ahí, no puedo identificar por el número del celular. Que Dios le bendiga y gracias por asistir. Hasta la próxima. Qué bueno. Miren, señores, quiero aprovechar, como veo muchas personas que no están en el grupo académico, porque no entraron hoy, pero como ya bien dijo nuestro director de espiritualidad y teología sistemática, esta clase se ve en diferido, luego va a pasar